Gracias por acompañarnos en esta nueva charla de HBM Talks 2020, presentada como siempre por el grupo de profesionales Hotel Business Management, con el que desde hace 10 años trabajamos en diferentes proyectos sobre management e inversiones hoteleras en prestigiosas universidades como la Universidad de Itela, San Andrés, SEMA y la Universidad de Buenos Aires. Muchos de ustedes me conocen hace mucho tiempo y me acompañan. Soy Olga Lili Motisi, socia de la consultora Hostling, Hospitality Learning and Consulting, junto a mis socios Pablo y León Weisblum de Chile. Nosotros pertenecemos al grupo Pérez Oribe Group, grupo empresarial con sede en Estados Unidos, con quienes desarrollamos diversos negocios internacionales. Hoy, 25 de mayo, celebramos en Argentina un nuevo aniversario del primer gobierno patrio. Quiero hacer una mención especial en el día de hoy en honor a esos principios de patriotismo y libertad que todos los que entendemos la esencia del turismo traducimos en que pronto sea posible la apertura de fronteras que representa el eje dinamizador de todo país que aspire al progreso del siglo XXI. Es por esto que hoy, en esta charla especial de HBM Talks, un 25 de mayo, hablaremos sobre las oportunidades de inversión que trae el nuevo después, de la mano de dos jóvenes profesionales, pujantes, que desde hace muchos años vienen desarrollando el tema de inversiones de turismo y dándole dinamismo y empuje. Ellos son Ramiro Allen y Damián Habib, a quienes agradezco infinitamente que hoy, un día feriado, nos destinen su tiempo para compartir un rato con nuestra audiencia. Me gustaría comentarles quiénes son Ramiro y Damián, aunque la mayoría seguramente los conocen. Ramiro posee 25 años de experiencia en la industria del turismo, ha trabajado para líneas aéreas, para hoteles, para consultoras de inversiones. También ha cumplido función en la Cámara Empresarial y desde el 2015 al 2017 ha ocupado función pública, liderando el ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires y también formando parte del Ministerio de Turismo de la Nación. Me gustaría comentar que su trayectoria académica hace que haya comenzado su abrazo al turismo en la Universidad de Morón y también posee un MBA de la Universidad del SEMA. Damián, su socio, Damián Habib, posee una reconocidísima experiencia en marketing turístico de la Argentina y está especializado en destinos, por lo tanto, uno de los temas que vamos a tratar sobre todo lo que hace a economías regionales es de su expertise. Creó eventos sumamente innovadores en temas de conocimiento, en temas de tecnología. Creó eventos que realmente son muy necesarios para la industria y para el desarrollo. Damián estudió en la Universidad de El Salvador, también tiene un MBA de la Escuela de Negocios de UADE, una especialización en la que yo en muchas ediciones he sido docente, en la especialización en Gobierno y Turismo de la UCA, y es docente de la Universidad del Comahue y de la UNSAM. Bueno, como ven, tienen una aquilatada trayectoria, tanto Ramiro como Damián, y bueno, los dejo en sus manos. Este programa, estos encuentros que hacemos todos los lunes, también los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Hostling Latam o en nuestra radio NM Miami desde la ciudad de Doral en Miami. Bueno, gracias por estar con nosotros. Me gustaría que para entrar en tema, ustedes que son los hacedores de un dinamizador de todo lo que hace a las inversiones de turismo, nos cuenten qué es Invertur, cómo se les ocurrió crearlo, cómo nació, cuáles son sus objetivos. Cuéntenos un poquito como socios fundadores de este pulmón de actividades que vienen desarrollando hace años.
Buen día, Olga. Primero, gracias a todos, a vos especialmente, a todo tu equipo y a toda la comunidad de Hostling. La verdad que un placer estar conectado desde Buenos Aires, de Argentina, en nuestro día patrio, haciendo patria, hablando de inversiones y de las oportunidades que tiene nuestra industria para nuestras economías regionales. Nada, lo dejo a Damián que también saludo y agradezco y después avanzamos con la charla, Olga. Seguro que No, sí. mil gracias a todos. Bueno, muchas gracias por lo de jóvenes, empresarios. Ya que tengamos unos cuantos años aquí en la industria, bueno, habla que no somos tan jóvenes, pero el entusiasmo lo mantenemos intacto, especialmente en estas épocas difíciles que estamos transitando, pero bueno, siempre, bueno, vos Olga, ya nos conocés a nosotros, siempre con mucho optimismo vamos a estar encarando especialmente estos momentos. Y Olga, yendo a tu pregunta y un poco contándote cómo surgió Invertur. Invertur significa inversiones en turismo y tiene como objetivo, es una empresa que cofundamos con Damián allá por 2015, si bien con Damián nos conocemos desde el 2008, donde venimos siempre compartiendo conversaciones y ideas a futuro, hasta que en el 2015 dijimos, vemos juntos una oportunidad de poder colocar el área de inversiones en turismo en el centro de la mesa y poder reunir y poder conectar a todos los actores claves que toman decisiones en desarrollo e inversiones. Ese es un poco lo que nos llevó en el 2015 a desarrollar nuestro primer foro, que fue el 30 de septiembre del 2015, y a partir de ahí, cada año, reuniendo a la comunidad de inversiones. Pero, ¿qué hacemos concretamente en esto de lo que es poner el turismo como uno de los sectores económicos para nuestras economías y para poder invertir en el país y en la región? Buscamos oportunidades, identificamos oportunidades para invertir, buscamos los inversores. Muchas veces los inversores están dentro de nuestra industria, pero nuestro trabajo es ir a explorar a otros sectores económicos que todavía no ven el turismo como una oportunidad para poder invertir con todo lo que eso representa. Y lo más importante, los unimos, los conectamos como para que esas oportunidades avancen. De hecho, la comunidad que nosotros cada año aprendemos con mucha humildad y vamos convocando, no solamente digamos, no es solo del sector privado, sino que también tiene el sector público y es un jugador clave. Si no solo son inversores, desarrolladores, operadores, consultores, banca, broker, sino que también está el sector público siendo parte de la mesa, como siempre decimos, con los pies adentro del plato, entendiendo cómo funciona la dinámica de las inversiones y justamente empujando, apalancando y pudiendo y logrando generar las condiciones para que las inversiones avancen. De hecho, no solamente, lo dejo a Damián por ahí porque muchas veces lo que nos pasó con Damián cuando veíamos otro tipo de conferencias, veíamos que estaban circunscriptas al sector hotelero, básicamente, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de generar es un espacio en donde se hable de inversiones en turismo en todos los vectores que eso significa. No solamente alojamiento en todas sus dimensiones, desarrollos inmobiliarios, sino conectividad, cruceros, parques temáticos, trenes turísticos, centros de montaña, de esquí, ampliando un poco lo que es nuestra industria, que impacta desde varios ejes, ¿no? Sí, y no, bueno, yo tal vez me quiero retroceder un poco y bueno, y responder tal vez un poco de cómo arrancamos nosotros, ¿no? Porque Invertur, o al menos ya en el 2015, era un proyecto, ¿no? Y era un proyecto de dos emprendedores que creo que lo primero que tenían era mucha afinidad entre ellos, que creo que es clave para poder emprender cualquier negocio. Y en esa afinidad creo que también había una muy buena complementariedad entre nosotros, porque digamos, por la experiencia que tenía Ramiro, de venir más de la pata de la oferta de la mía, más entendiendo la demanda, bueno, creo que cuando chocamos y nos encontramos, entendíamos que había un espacio a cubrir y que ese espacio debía ser abordado
de una manera más integral, ¿no? Entendiendo, tal vez en esta pregunta de qué es primero el huevo o la gallina, qué es primero la demanda o la oferta, nosotros entendemos, o entendíamos en ese momento, y después entendemos las inversiones pudiendo satisfacer ambas inquietudes, ¿no? Y es por eso que cuando nosotros incluimos en los vectores, un vector como es el de la conectividad es tan fuerte, porque nosotros sabemos que sin demanda es imposible que haya un desarrollo de la oferta y de las inversiones. Y bueno, y creo que algo para rescatar es eso, ¿no? Que cuando Ramiro dice, bueno, nosotros tuvimos el primer foro, que en verdad es una de las patas para poder crear y desarrollar la comunidad, que es nuestra principal misión como empresa, nació en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Decía en septiembre del 2015, y en donde todavía no se sabía quién iba a ser presidente, si iba a ser Macri o si iba a ser Scioli, y cuando un inversor lo que más necesita es previsibilidad, bueno, nosotros largamos en un momento en donde había una gran inquietud respecto del futuro. Y bueno, creo que parte de eso también tiene que ver con el emprender y con estar muy convencidos de ese espacio que nosotros teníamos que cubrir, y que bueno, a lo largo de los años, en donde hubo también una interrupción, porque Ramiro se fue a la función pública, y de nuestro lado continuamos llevando adelante solamente el foro, y bueno, y después ya en este proyecto que nosotros teníamos planificado del 2015, que era mucho más que un foro, sino una comunidad de inversiones, hoy estamos dando pasos muy firmes y en situaciones en donde a priori pareciera que un escenario de inversiones es complejo. Bueno, ahí es donde nosotros siempre vamos a estar apelando a nuestra visión positiva y a nuestro convencimiento de que en estos escenarios se desarrollan muchísimas oportunidades. Y hay un punto, Olga, si me permitís agregar a lo que decía Damián, ya que tocó la pata personal, que en realidad cuando nosotros hablamos de comunidad, hablamos de ponernos en el mismo lugar de la mesa con todos los actores que son parte. Vos, Olga, sos parte, y lo fuiste siempre, has estado en los foros, has sido miembro de nuestro club, con lo cual nuestro abordaje es de ser como emprendedores aprendices, de escuchar, de poder entender las tesis de cada uno, qué ponen arriba de la mesa, y a partir de escuchar y de aprender, justamente generar con mucha humildad y con mucha entusiasmo y convicción, generar esa conexión entre los distintos actores para poder hacer negocios e invertir. Sí, me gustaría puntualizar dos aspectos que ustedes mencionaron muy bien. Uno, como experiencia superlativa de emprendedorismo, ¿no? En que hay habilidades de comprender la realidad en que se vive, de encontrar, digamos, un nicho de mercado, una necesidad a satisfacer que sin duda la cubren, y otra, el aspecto más personal, que tiene que ver con esa complementariedad a partir de un objetivo común, ¿sí? Eso me parece que para todos los emprendedores que nos escuchan son enseñanzas válidas para cualquier tipo de negocio que se desee encarar, para cualquier tipo de actividad. Por otro lado, y más puntualmente referido al tema de turismo, me parece fundamental el tema de enlazar a los actores involucrados y mirar el negocio de turismo, ¿no? No una fracción del turismo, como podría ser la hotelería o las líneas aéreas o la gastronomía o los eventos, o bueno, evidentemente tenemos una industria muy integrada, o con la necesidad de tener una integración muy fluida, que no siempre se da, y me parece que además la interpretación de cómo funciona una comunidad y qué rol tienen que cubrir los eventos de esa comunidad, porque en mis años de profesión he asistido a numerosísimos eventos. El primero que recuerdo
yo fui ayudante, empecé mi carrera docente en la cátedra de Alberto Levi de marketing, y el evento, el mega evento de marketing de Latinoamérica era Fama, se hacía en los salones del Sheraton en la década del 80, y la continuidad de los eventos siempre se ha perdido por no tener en cuenta a todos los actores. Entonces, si nosotros no vamos a escuchar todos los que ofrecemos, pero del otro lado no tenemos quien tenga contrapartida, quien tenga demanda, con quien podamos realmente concretar cosas, y se queda en una expresión de deseos, ¿sí? Y pasa muchísimo, pasa en otros rubros, pasa, de que uno encuentra desde lo conceptual, desde el conocimiento, propuestas sumamente interesantes, pero que se quedan ahí. Y hoy en día, bueno, lógicamente no alcanza. Los eventos tienen que cubrir objetivos de realmente poder concretar oportunidades de negocio, o por lo menos poder plantearlas. Si no tengo a quién planteárselas, se lo planteo a mi competencia, y es tan poco relativo, ¿no? No cubre el objetivo, ¿no? Sí. Ahí es donde me parece que la propuesta es realmente, va más allá y siempre enriquecedora, porque ustedes han buscado un equilibrio entre este nivel de participación de los diferentes actores de la industria, y creo que sin duda tiene que ver con la experiencia en la industria. O sea, no son organizadores de eventos que encontraron una beta en esta actividad, es al revés, son conocedores de la industria que buscan hacer, a generar una comunidad de negocios, y el evento es una de esas herramientas que tienen al alcance de la mano, o que ponen al alcance de la mano. Un aspecto que sin duda en esta época de pandemia, de aislamiento, de no poder tener una actividad presencial, y hemos sido testimoniales de numerosos eventos que han decidido, bueno, o cancelarlos, o por lo menos postergarlos, y eventos sumamente importantes, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para mantener viva la llamita de Invertur 2020? Es una linda pregunta, Olga, porque y esto tiene que ver también con lo que planteabas antes del espíritu del emprendedor, de la resiliencia, ¿no? Un poco lo hablábamos con Damián, y de hecho no es algo que lo elaboramos nosotros, sino que lo escuchamos de un gran emprendedor que es Marcos Galperín, que le dijo en una carta a sus empleados, les dijo: esta crisis nos pone a prueba en 3 aspectos: en nuestra capacidad de adaptarnos, en nuestra resiliencia y en nuestra habilidad de trabajar juntos como equipo. Y la verdad que fue hasta marzo, te digo, Olga, te diría hasta, a ver, Damián, 15 de marzo, seguíamos empujando, sobre todo yo, seguía hablando con cada uno de los speakers, y en un momento Damián me dijo: Ramiro, pará, que todavía no sabemos qué es lo que está pasando y lo que va a pasar. En ese momento se escuchaban palabras muy alentadoras: no, esto pasa en China, nada más, tranquilo, no pasa nada. Y de repente empezaron a ver días tras días, semanas tras semanas, la dinámica que se pasó a Europa y luego a Estados Unidos. Y ahí es donde nos preguntamos con Damián, en un momento de incertidumbre, en un momento donde nadie sabe a veces dónde está parado, donde todo se paraliza, nunca ha pasado en la industria una parálisis de este nivel, ¿dónde está nuestro verdadero valor, nuestro verdadero sentido, nuestro aporte al negocio? Y la respuesta fue la comunidad. Desde la comunidad, desde la capacidad de generar relaciones de confianza, relaciones de largo plazo, y entender que todos estamos en la misma. Entonces lo primero que dijimos es: paremos la pelota, vamos a hacer un webinar, un vivo, en donde reunamos a los líderes para preguntarles cómo están. Hola, ¿cómo están sus negocios? ¿Cómo están reaccionando? Aún sin información, aún sin incertidumbre. Con lo cual, y en paralelo a esa reacción de tratar de entender dónde estábamos, empezamos a investigar cuáles eran las plataformas online que estaban desarrollándose para poder generar lo que nosotros hacemos, que es más allá de un simple evento con paneles, sino
de reuniones uno a uno. Necesitábamos una plataforma que pueda conectarnos y poder generar reuniones de negocios. Y ahí es donde después de... Ahí me están diciendo que hay mucho ruido de fondo. Dice que hay un micrófono que está captando charlas o algo. No sé, Olga, por las dudas, que no creo que sea alguna de nosotros. Yo por las dudas apago mi teléfono, que no creo que sea, pero bueno, alguno que pongan todos en mute el micrófono, capaz que es eso, ¿no? Gracias. Bueno, como decía, dimos, Olga, en esta investigación, participamos de muchos eventos y dimos con una plataforma que es la que justamente que ya probamos en el Preforo y que vamos a utilizar, que fue creada por un emprendedor que a partir de una enfermedad en su momento creó una herramienta para poder participar de eventos y poder seguir conectado en los escenarios, en las reuniones, y nada, y es un poco lo que nos llevó en esa situación de realmente parálisis o de incertidumbre, poder escuchar a la comunidad y al mismo tiempo investigar y dar con la plataforma que entendíamos que podía lograr lo que nosotros queríamos hacer, que es seguir conectados, aún estando en tu casa, aún estando aislado, poder a través de la tecnología poder potenciarla. Y justamente lo que hizo fue no solamente resolver lo que necesitábamos, sino que nos dio vuelta a la cabeza porque nos empezó a abrir un montón de nuevas oportunidades. Esta adaptación hacia lo online nos permitió abrir un montón de nuevas oportunidades de poder conectar con mayor cantidad de actores que antes no podían venir al foro a Buenos Aires por cuestiones de viaje, de agenda, que podían estarlo aún sin necesidad de viajar. Y al mismo tiempo poder lograr que esas oportunidades de reuniones se puedan resolver, y hasta te diría mucho mejor con la tecnología. Así que te diría que fue una experiencia muy linda como emprendedores, porque en momentos donde las papas queman, uno trata de volver a su esencia, ¿no? De decir, ¿qué aporto? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol en la industria? Y ahí es donde nos hemos reinventado o nos hemos adaptado, y justamente priorizando la comunidad para poder seguir conectados y poder seguir haciendo negocios. Así que esa fue un poco la experiencia de no solo, el objetivo no fue hagamos el foro sí o sí, sino encontremos la forma de poder superar lo que era, y a través de la tecnología y a través de nuestra comunidad dimos con esta plataforma y con esta oportunidad. Así que estamos muy, muy entusiasmados con lo que va a ser el 9 y el 10 de junio, que no solo lo mantenemos, sino que lo ampliamos, lo abrimos en 2 días, justamente para poder dar con todas las expectativas y todas las reuniones. Uh-huh. Y en eso que decís, bueno, decíamos o comentamos el otro día con Ramiro, creo que debe ser el primer evento de turismo que no se cancela, que mantiene la fecha, solamente que se reinventa, y nosotros estamos convencidos que es para potenciar estos 3 objetivos que tenemos, que es de identificar las tendencias de negocio en voz de los líderes, de conectar a los actores clave para hacer negocios y invertir, y de presentar las oportunidades para invertir en turismo. Entonces, encontramos nosotros en esta plataforma una excelente excusa para mantener y para potenciar, pero como bien vos decías, Olga, nosotros no somos organizadores de eventos. Esto es una de las tantas acciones que nosotros llevamos adelante durante el año, solo que simplemente, o que no era antes, era nuestra cita anual. Lo que nos permite la tecnología ahora es que probablemente no sea anual, sino después, bueno, ya Ramiro les contará las otras actividades que tenemos pensado hacer, pero que es un excelente momento y lugar para encontrarnos con la comunidad y básicamente para hacer negocios. Seguro. Mira, Olga, sí, perdón. No, me gustaría que, como ustedes han realizado actividades previas para justamente mantener vivo el espíritu de la comunidad, en este tiempo de pandemia nos han ido acompañando con diferentes actividades desde el principios de abril, me parece que cerca de la primera o segunda semana de abril. Bueno, que nos cuenten un poco, porque ahí se empieza a perfilar, digamos, la capitalización de la experiencia ajena, y donde uno después
puede mirar en proyección y tratar de ver, bueno, cuáles deberían ser los pasos para seguir en esta parte del continente, ¿no? Tal cual, en esa reinvención o en esa adaptación, Olga, que aclaro que no es fácil, cuando uno se encuentra en estas situaciones tiene que, como digo, volver a las fuentes, repensar y encontrar su esencia. Lo que hicimos fue reunir a la comunidad el 8 de abril, fue la primera, que la llamamos conversaciones con los líderes, para entender dónde estábamos parados y poder vernos, poder escucharnos. Recuerdo Luis Mirabelli que dijo, qué bueno verlos a todos después de tanto tiempo, y estábamos a través de Zoom, ¿no? Con lo cual, esa fue la primera actividad, y nosotros lo que hicimos fue no llamarla webinar, porque por lo general uno lo asocia a una cuestión unilateral, el webinar, ¿no? De que alguien habla y el resto escucha, y nosotros con este concepto de comunidad lo rebautizamos como un vivo, ¿no? Un Invertur vivo. Era como volver a reunirnos y escucharnos, ¿no? En ese primero estuvieron varios actores, y te diría que la conclusión de ese 8 de abril fue, muchachos, miremos a China que está empezando a recuperarse, entendamos qué es lo que está pasando allá. De hecho, recuerdo que varios comentaron, Carolina Piñeiro de Wyndham comentó que de los 1.500 hoteles que ellos tenían, 1.100 ya estaban abiertos, estamos hablando del 8 de abril. Luis también comentó que tienen 382 hoteles, estaban casi todos abiertos, y en ese momento ya había que entender qué estaba pasando del otro lado. Así que terminamos el webinar, escuchamos a todos los comentarios, y nos propusimos en 15 días hablar con China. Y ahí, a través de un común amigo, un gran amigo, George Cao, de Dragon Trail, que es una empresa que también está relacionada con la tecnología, pero que se dedica a entender el consumidor chino, a entender cómo viaja el chino. Nos conectamos directamente, ellos eran las 9 de la noche allá en Shanghai y en Beijing, y les preguntamos cómo andan, cómo están, cómo están viviendo y cómo se está recuperando la industria. Y todas las conclusiones de ese segundo vivo, que fue el 22 de abril, el miércoles 22 de abril, medio que nos apropiamos de esos miércoles a la mañana. De hecho, el próximo miércoles vamos a hacer un vivo también pasado mañana. ¿Perdón, Olga? Qué bueno. Van a Sí, hacer un vivo este sí, miércoles. este miércoles. Después te Bien. vamos a contar, porque tenemos una invitación especial para tu comunidad, Olga, de Hostling, para que Gracias. participe. Entonces, en esa China dijimos, empezamos a descifrar o a identificar qué estaba pasando China, que nos llevaba 2 meses adelante, y esa segunda conversación, que fue el 22 de abril, todo daba, pongan el foco en las economías regionales. Lo primero que se recupera es el turismo local, el turismo de cercanía, el turismo interno. Los primeros que van a viajar son los corporativos, son las industrias que todavía están funcionando, la industria de la salud, la industria de la energía, que necesitaban seguir teniendo actividad. Los primeros que viajaban en ese momento iban a ser los millennials y las familias, que estaban buscando el reencuentro familiar, de volver a verse, de volver a encontrarse. Y obviamente la norma iba a ser el mundo online. De hecho, George Cao dijo algo que nos quedó muy grabado. Él dijo, así como la tecnología viene transformando nuestra industria hace décadas, seguramente en esta pandemia nos va a salvar. Como diciendo, vayan a lo digital, no se queden atrás, porque es un camino como para poder justamente adaptarse a este nuevo después. Y ese segundo del 22 nos llevó 15 días después a ir a escuchar, en este caso, el sector público. Dijimos con Damián, ya que hablamos de economías regionales, vayamos a hablar con los actores de nuestra comunidad que tienen la responsabilidad de poder generar y de poder recuperarse. Entonces hablamos, participó Guillermo Cortés de Perú, el viceministro, participó María Paz Lagos de Chile, que maneja todas las regiones de Chile, participó Octavio Leiche, que es el secretario de Turismo del Estado de Río de Janeiro, de la provincia, no de la ciudad, Vinicius Lumers, de San Pablo, del Estado de San Pablo, y 6 ministros de nuestras provincias, de Corrientes, Santa Fe, San Juan. Variado. Y justamente ahí fue, muchachos,
Claro, fue Corrientes, San Juan, del norte Tucumán, Sebastián Lloverina, Marisa Focarazo de Neuquén, y Damián, si me olvido de alguna, me parece que están todas, ¿no? Sí, están todos. Están todas. Y nada, y ahí es donde en esa última charla empezamos a hacer doble clic en cómo se estaban preparando y ya entrábamos en los protocolos, en lo que hablabas vos también de la conectividad, de la necesidad de poder generar las condiciones para que las líneas aéreas vuelvan. Así que las conclusiones que tuvimos en esos tres vivos nos llevaron, como bien dijiste, Olga, naturalmente a poder primero ganar experiencia en el manejo del vivo, que no es tan simple, en poder dar con los actores, en poder manejar todo el soporte tecnológico atrás que vos tenés acá a Xavier, que está haciendo un gran trabajo. Y nada, y eso fue un poco lo que nos llevó a esas conclusiones que tenían que ver con, primero, saber dónde estábamos parados, segundo, mirar a China, aprender de lo que estaba pasando en China, y tercero, hacer doble clic en las economías, en los destinos, como para ver cómo nos preparamos y cómo adaptamos las lecciones de China y de Europa, obviamente, y ahora más cercano de España y de Italia, como para poder avanzar en nuestra industria, ¿no? Sí, por supuesto, me parece que es una época en que la gente valora muchísimo todo lo que tiene que ver con realzar este networking y Total. empezar a perfilar, bueno, a partir de la experiencia que están pasando otros que ya están, digamos, saliendo de todas esas fases de aislamiento, bueno, ver cómo nos preparamos nosotros para este retorno o esta nueva normalidad, como se le llama ahora. Es esto, y Sí, que creo que, o sea, gran parte del objetivo que nosotros tenemos como comunidad es en este momento en donde estamos todos aislados, es poder estar conectados y estar informados de qué es lo que está pasando en el resto del mundo, básicamente para poder aprender las lecciones, para poder copiar lo que se hizo bien, para no repetir lo que se hizo mal, y por sobre todo, creo, y porque hay señales positivas, es para no perder el optimismo, ¿no? Porque creo que Sí. una de las principales cosas que uno termina perdiendo es esa fe en que esto verdaderamente va a pasar, que ya está pasando de a poco, que la recuperación está dando de a poco, y bueno, y tenemos varios datos, creo que de esas conclusiones que me parece que es importante poder compartir, Ramiro, ¿no? sí, sí, justamente me gustaría que nos cuenten un poquito cuál es su visión a partir de toda la información que ustedes reciben y manejan de experiencias internacionales y regionales. Uh-huh. Mirá, la conclusión o el aprendizaje que hemos tenido en estos vivos, Olga, y también en todas las conversaciones que tenemos con los actores de la comunidad, es que claramente la oportunidad está en nuestras economías regionales, en nuestra región, que lo que usualmente solíamos llamar segundas y terceras ciudades, se van a dejar de llamar así y van a pasar a ser primeras, van a tener una oportunidad de poder aprovechar este nuevo después con flujos de demanda que antes no miraban hacia esos destinos. Y pongo datos muy concretos. Participábamos en una conversación, en una invitación con Luis Mirabelli, con Patrick Méndez, que es el CEO de Accor, y él puso un dato muy relevante arriba de la mesa. Él dijo, 9 de 10 viajes dentro de nuestra América del Sur se originan en América del Sur. Y 8 de esos 9 se originan dentro de nuestros propios países. Para poner un dato bien de ejemplo, Brasil, los viajes internos por año son 25 millones. Y los viajes internacionales son 7 millones. La relación es 9-1. En Argentina, por poner otro ejemplo, somos 30 millones de argentinos los que viajamos dentro del país y recibimos 7 millones de viajes internacionales por año. La relación es 8-2. ¿Qué quiero significar con esto? Y un dato más, Olga, que es muy importante. Los latinoamericanos somos muy buenos turistas, viajamos mucho al exterior. Los brasileños son casi 11 millones los que viajan, los argentinos son 9 millones los que viajaban al exterior.
Sí. Ellos no van a poder viajar por una cuestión lógica, así como no pueden venir los extranjeros, tampoco podemos nosotros ir al resto del mundo. Entonces, esos 10, 11 más 9, casi 20 millones, van a estar buscando experiencias en nuestros destinos y van a empezar a ir a destinos que usualmente no iban. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, Olga, una oportunidad, y por eso decimos que el nuevo después trae oportunidades concretas para las economías regionales. Porque realmente, si las economías logran aprovechar este momento y logran resolver y prepararse, la mayoría, te diría, está casi preparada. Vos tocás provincias de nuestro país, como Jujuy, hace un mes que no tiene un nuevo caso. Hablás de Catamarca, solamente 2 casos, y están aisladas. Entonces, lo que queremos significar es que muchos de los destinos de nuestras economías, de nuestra región, no solo de Argentina, estamos hablando de Perú, de Colombia, de México, de Panamá, tienen la oportunidad de poder reinventarse, de poder recibir a un turista que generalmente, o un viaje, sea de negocios, de placer, o por un viaje personal, que antes no tenía la opción de elegir ese destino. Con lo cual, ahí es donde nosotros hacemos doble clic y vemos que lo que puede ser una cuestión que nos desalienta, en realidad es una oportunidad muy concreta que tenemos que saber aprovechar. Vos sabés bien, Olga, que nosotros solemos ser tildados de muy optimistas, ¿no? Ustedes siempre, pero lo hacemos a propósito. Yo también. Por eso en Coincidimos. cada conversación que hacemos con Damián, tratamos de asumir nosotros el rol de la catarsis. Es Claro. decir, empezamos y los datos feos los damos nosotros. Sí, el turismo se paralizó, sí. ¿Va a caer tanto, un 30%? Sí. Bueno, ahora decime qué vas a hacer para poder reinventarte. Entonces, por ahí viene un poco la idea y la oportunidad que nosotros vemos en nuestras economías regionales, y ahí es donde vemos que están los secretos que trae esta oportunidad. No es para volverse loco, pero No, sí es no. para trabajar, reinventarse y poder adaptarse a esta nueva realidad. Sí, yo creo que hay 2 puntos que complementan la cuestión numérica que ustedes plantean, que lógicamente coincido, que tienen que ver una con que el después de la pandemia nos va a generar, o ya nos están generando, 2 características por parte de la demanda de atributos de sustentabilidad. Correcto. O sea, el ser humano va a requerir más aire puro, contacto con la naturaleza y un mundo de experiencias que se generan alrededor de eso, actividades deportivas, bueno, un sinnúmero de experiencias mucho más ecológicas, y por supuesto estas economías regionales tienen valores, un sinnúmero incalculable de potencial para desarrollar esas actividades en detrimento de las grandes urbes, ¿no? Exacto. Que en muchos casos, además, en Latinoamérica ya tenían sobreoferta. En varios congresos de hoteleros de Chile, por ejemplo, la problemática era esa, una cantidad de hoteles urbanos muy superior a la demanda de ciertos años. El otro aspecto que me parece muy, muy interesante tiene que ver con esta cuestión de que las experiencias de otros países marcan que el retorno se va a dar, digamos, con el concepto de seguridad como prioridad de viaje. Con lo cual, ustedes ven que el negocio va a tener un desarrollo más potente por la parte por ejemplo, en lo que hace a actividad hotelera, en lo que hace a hoteles de cadena, por poder garantizar esos protocolos que vienen desarrollando de la mano de instituciones médicas, de la mano de certificadores de calidad y, por supuesto, pudiendo amortizar sus costos, porque no es lo mismo desarrollar un protocolo para un hotel de 40 habitaciones que la gran cadena desarrolle ese protocolo súper profundo, compre la tecnología adecuada, etcétera, teniendo
400 hoteles, por decir algo. Entonces, ¿ustedes ven esa oportunidad o piensan que dentro de estas economías regionales el modelo tan extendido en Latinoamérica de hotel independiente, ¿cómo lo ven? Como percepción, ¿no? Hoy no tenemos nada Seguro. concreto. Mira, Damián, te la dejo a vos. Sí, yo voy a algo previo a esto, ¿no? Porque un poco como Ramiro decía, que a veces preferimos nosotros asumir el rol de dar las malas noticias para después poder focalizarnos en todas las oportunidades que vemos, es que, bueno, algo que también estamos observando es que esta recuperación que se prevé no es en forma de V, ¿no? Como tal vez nos ocurrió en otras crisis, sino que tiene más una forma de U, ¿no? Pero algo positivo. Mientras no tenga la forma de L, no hay problema. Eso seguro que no. No, bueno, eso no, porque ya, como decía Ramiro, ya vemos en China los signos de recuperación y los vamos a empezar a ver ahora a partir de junio en Europa que abren, mismo ya Iberia hoy salió a informar que ya hay 10 destinos de Sudamérica que a partir de julio los empieza a trabajar, para lo cual, o sea, ya se prevé esta recuperación. Sí, probablemente sea más lenta. ¿Por qué? Porque está claramente atado. Esta es una crisis que se desató por una cuestión sanitaria. Y por lo tanto, hasta tanto y en cuanto no se descubra la vacuna y no estemos todos inmunes en esta ventana que algunos dicen de entre 12 y 18 meses a partir de hoy, en donde se va a dar la recuperación total, esta normalidad o esta nueva normalidad, vamos a tener esta ventana en donde se van a dar diferentes escenarios. Pero ¿qué es lo bueno que nosotros vemos? Al menos de la materia en la cual nosotros nos ocupamos, que son las inversiones, es cualquier inversión pensada en la industria turística tiene una ventana de por lo menos 24 o 36 meses como mínimo. Para lo cual nos va a dar tiempo para poder adaptar ciertas inversiones que hay que hacer en la medida que esta crisis sanitaria no ocurre, y en el mientras tanto, algo muy interesante que escuché en una conferencia este lunes, donde participaban mayormente cadenas hoteleras españolas, era que ellos tampoco estaban previendo muchas inversiones de CAPEX para poder atender esta crisis, porque también es muy dinámica lo que está ocurriendo. Entonces, hoy tampoco estar pensando en hacer, empezar en hacer unidades muy separadas una de la otra, porque probablemente en un periodo de 18 meses, 24 meses, esta crisis sanitaria ya haya ocurrido. Y por lo tanto, es claro que hay ahora una situación en donde todo lo que son los espacios comunes van a estar suprimidos, pero de acá a 18 o 24 meses probablemente no. Y volvemos a poder disfrutar de una piscina, podamos volver a disfrutar de un restaurante con un buffet y podamos seguir disfrutando de los servicios de spa, que hoy hay que tomar muchísimas medidas de prevención, para lo cual hoy están todos muy atentos a lo que está pasando, pero no están tomando grandes decisiones en cuanto a inversión para la prevención de ese tipo, porque esperan que en un periodo no tan largo ya no sean necesarias. Y déjame aportar algo, Olga, respecto de lo que planteaba Damián. Esta es una crisis de demanda, no una crisis de oferta. Con lo cual, en la medida que la confianza vuelva, y está volviendo poco a poco, siguiendo protocolos y siguiendo con mucha información y con muchos protocolos, no va a ser una L. Definitivamente vamos a seguir el camino que está siguiendo China, que está siguiendo Europa de poco a poco con la recuperación. Y respecto de lo que decías, esa misma pregunta que nos hiciste la hicimos nosotros el miércoles pasado en nuestro preforo, cuando le dijimos a todos los que estaban participando si iban a ir más a reconversiones que a nuevos proyectos, ¿no? Lo que se llama greenfield, ¿no? Que es invertir desde el terreno solo, pelado, como le decimos. Y el 9 de 10 dijeron que iban a trabajar sobre reconversiones, con lo cual, sin dudas,
esta necesidad de manejar protocolos sanitarios pone en una situación a las cadenas como para poder, porque tienen, como bien decías, mayor capacidad de invertir y de poder desarrollar protocolos, con lo cual sin dudas es una ventaja o comparativamente tienen oportunidades para poder reconvertir y poder hacer alianzas. Ahora ya, yo creo que esta nueva pandemia habla de trabajar en equipo, de hacer alianzas, ya no se habla más tanto de competir, de sacar a uno del mercado, uno tiene que entender qué rol juega y cómo poder complementarse con el resto, porque sabemos que salimos todos de esta, y no algunos sí y otros no. Así que yo creo que sí hay muchas oportunidades para reconversiones. Sí, Sí. yo digo, a ver, perdón, no, pero yo, Sí. independientemente de eso, está claro, digamos, que en esta ventana de 18 meses, 18, 24 meses, hubieron nuevos hábitos que se modificaron, como vos decías, ¿no? Esto de evitar las personas, probablemente el over-tourism, digamos, que antes era lo que se criticaba, no se dé, seguramente no vas a estar dejando para mañana lo que vas a poder hacer hoy, porque tenés que aprovechar que hoy se está pudiendo viajar y lo vas a hacer, porque ya cuántos les pasó que tenían programados los viajes y no lo pudieron hacer. Seguramente van a tener que ser mucho más flexibles en las políticas de compras y cancelaciones, ni que hablar con los hoteles, y seguramente van a tener que agregar más valor de lo que se estaba dando antes, porque hay una disminución en los ingresos de los clientes, y los viajes corporativos y los eventos seguramente van a ser reemplazados inicialmente por viajes familiares. Por eso para nosotros tratamos de ver el negocio desde las dos puntas, desde la oferta y desde la demanda, porque la inversión se nutre de eso. Y tenemos que entender cómo nos vamos a adaptar en los próximos 18 o 24 meses, pero más allá que en algunas cadenas, en particular hoteleras, porque como bien dijo Ramiro, a nosotros no nos ocupamos y no vemos solamente de la hotelería, hubieron proyectos en donde se frenaron, pero la mayoría de los proyectos que tienen esta ventana de 2 o 3 años siguen, probablemente se ralentizaron, pero siguen con la idea de continuar adelante y de entender de que la industria turística es una industria que es un buen negocio, por sobre todo, porque nosotros también tratamos de ver eso, entendiendo los parámetros de sostenibilidad por sobre todo, pero el principal parámetro de la sostenibilidad es la sostenibilidad económica, para lo cual hoy, dentro o al menos dentro del set, del mindset de los inversores en la industria, entienden que el turismo sigue siendo una gran oportunidad para generar negocios y negocios sostenibles, que es lo que estamos necesitando cada vez más. Bien, me gustaría agregar algo respecto al comentario que hacían sobre el lower tourism, porque me parece que en realidad nosotros lo que estamos viviendo hoy es como una aceleración de tendencias que desde hace muchos años se viene hablando, pero que hoy la realidad nos puso, ¿sí?, de cara a una situación en la que no podemos dejar de oírlas, que tienen que ver con la digitalización, ¿sí?, que es una herramienta que viene para quedarse, o sea, no es que va a pasar la pandemia y el trabajo remoto y todo este uso de tecnología, sino que al contrario, y no solo para el periodo de la nueva normalidad, sino de la post-nueva normalidad, o sea, el retorno a la normalidad plena, van a ser herramientas que sin duda hay que aplicarlas, y las tienen que aplicar no solamente las empresas, sino, como bien dice la Organización Mundial del Turismo, los destinos, ¿no? Entonces ahí las Smart Cities van a tener una prioridad porque todos sus servicios realmente son prácticamente autónomos. Y por otro lado, el tema de pensar en nuevas formas de turismo. En realidad, hace años que hablamos de carga turística como problemáticas de destinos abarrotados y que realmente se desvirtúan, porque no es lo mismo ir a Venecia pudiendo disfrutar de todo lo que ofrece a hordas de turistas
que realmente desenfrenan la actividad del turista y la actividad del local, porque en realidad hoy en día uno quiere ver la vida auténtica, la identidad, y si todo va a estar prestado por otras comunidades, dentro de los términos de globalización, tiene que haber también un equilibrio entre lo global y lo local, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que esta situación nos lleva a tener que repensar esos ejes. Y ahí, otra vez, Sí. el tema de poder priorizar las economías regionales que tienen tanta autenticidad y tanto diferente para los turistas internacionales como para los turistas que vienen de ciudades urbanas, ¿no? de destinos urbanos. Entonces ahí es donde me parece que esos dos aspectos son sumamente valiosos. Me gustaría que, bueno, para finalizar un poco la charla y siguiendo lo que me están haciendo llegar por mensaje de texto en mi celular, algunas preguntas. ¿Por qué no nos cuentan un poco sobre este Invertur 2020? Porque yo tuve oportunidad de compartir el preforo y la verdad que lo que más me llamó la atención fue, bueno, por supuesto, el siempre nivel alto de los expositores, con una cuota de realidad plena, no tratando de vender su actividad, sino de hacer un aporte genuino a esta interpretación de lo que vivimos hoy. Pero lo que más me llamó la atención fue esas sesiones uno a uno, donde uno sentía que realmente estaba como si fuera presencial en ese networking que la plataforma les permite, y además bien administrado, porque nosotros además somos, por ejemplo, desarrolladores para Argentina y Uruguay de las marcas de la cadena Best Western, y esa sabia administración en la que uno, bueno, se interrelaciona con quien realmente puede generar alguna oportunidad de complementación o de negocio. Cuéntenos. Sí, Olga, mira, antes déjame complementar con una frase nada más lo que venías comentando respecto de la sustentabilidad y de las nuevas oportunidades para invertir. Yo estoy convencido que así como el 11 de septiembre cambió nuestra forma de viajar, esta pandemia va a cambiar nuestra forma de viajar, pero también va a cambiar nuestra forma de invertir. Y ahí es donde toma relevancia el impact investing, la inversión sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y medioambiental. Hoy el inversor, a la hora de invertir, no se va a quedar viendo números solamente, no se va a quedar viendo la tasa de retorno, el tiempo de repago, ni el recupero de su inversión. Va a ver eso, pero también va a ver cuán sostenible y cuánto se acomoda esa inversión a esa economía local. Lo quería simplemente cerrar de lo que comentabas antes. Y respecto la verdad que es como bien decís, un poco lo que nos moviliza a nosotros es tratar de conectar, y te diría que el corazón de nuestro foro, más allá de la posibilidad de escuchar a 8 paneles con 40 disertantes, speakers de 11 países, 4 investor briefings donde vamos a tener nuevos vectores de inversión. Lo que en realidad es el corazón de nuestro foro son las reuniones uno a uno, y durante las 2 mañanas del foro van a poder tener hasta 80 reuniones, porque justamente priorizamos ese espacio. Vamos a arrancar media hora a la mañana, media hora en un coffee intermedio, y al mediodía 1 hora entera, con reuniones de 3 minutos. Eso hace que sean 40 reuniones el primer día y 40 el segundo día, 80 en total. Con lo cual, te diría que la mayor expectativa que tratamos de desarrollar con Damián fue seguir siendo fieles a nuestra identidad, que es conectar a los actores. Por eso tuvimos que trabajar fuerte para identificar esta herramienta y poder desarrollarla y poder aprenderla y poder probarla. En el preforo justamente la probamos. Y el miércoles, te adelanto, vamos a estar presentando el programa completo, con cada uno de los paneles, con los speakers, y también vamos a probar la herramienta. Vamos a hacer 10 reuniones más, así que quiero verte ahí, Olga, como estuviste el miércoles pasado,
con todo tu equipo, porque justamente la idea es que la prueben, que las experimenten y a partir de esa experiencia vean que realmente es una herramienta muy potente que nos ayuda a estar más conectados. Así que, nada. Efectivamente, la semana pasada en el preforo, yo tuve 10 reuniones de 3 minutos Mirá. cada una, como bien dices, Sí. con lo cual las cuentas dan perfecto para tener esa capacidad de networking y por supuesto con gente valiosísima, ¿sí? Porque también ahí hay un trabajo previo sobre, bueno, la participación que sea representativa. Es 1 a 1, Olga, es 1 a 1. Vos lo sabés muy bien. Personalmente con Damián, con Melina, con nuestro equipo nos tomamos el tiempo para ese WhatsApp, no te lo pierdas, es importante, tenés que registrarte, yo sé que tenés que seguir, lo hacemos porque estamos convencidos que hay valor del otro lado y que hay alguien del otro lado que quiere que vos estés porque necesitan estar conectados. Por eso, como decía Damián al comienzo, no se trata de un foro per se, sino de una oportunidad de conectarnos y de hacer negocios. Así que eso es un poco lo que nos mueve y lo que nos entusiasma en esta reinvención y en esta movida al online, como le llamamos, porque realmente lo que hacíamos lo potencia tremendamente. Sí, bueno, y para la comunidad de hosting, después te vamos a enviar un link para que vos lo distribuyas. La idea es poder darles un beneficio con un precio bonificada de la registración hasta este día viernes 29, y desde ya invitarlos este miércoles para que prueben la herramienta y que por sobre todo se conecten con la comunidad, porque, como decimos siempre con Ramiro, para nosotros comunidad es igual a conexión, ¿no? Que se puedan conectar las oportunidades con los inversores, los desarrolladores con las cadenas, los inversores con los proyectos. Para eso estamos nosotros, esa es la misión que tenemos como organización, y bueno, y el foro es uno de los tantos espacios que nosotros generamos para que esa comunidad se desarrolle. Olga, el beneficio que comentaba Damián es ayer domingo a las 12 de la noche terminó el precio de compra anticipada. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a proponerles es que todos los que a tu comunidad con ese enlace, Damián, ¿por qué no copias el enlace en el grupo? Así lo pueden pegar en el chat y lo pueden tener todos, para que puedan, con ese enlace pueden mantenemos el mismo precio del domingo hasta el viernes. Así que aprovechen para poder registrarse con el valor de la compra anticipada que tuvo vigencia hasta el domingo, pero que lo estamos extendiendo en exclusiva para la comunidad, para todos los que están escuchando, para que se sumen. Y yo voy a pegar otro enlace, Olga, ahí pegó Damián para que Javier, si puedes, lo pones en el chat, y yo voy a pegar uno ahora, el que sigue ahora es para el miércoles, para que simplemente haciendo clic ahí también se puedan registrar para ver la agenda del foro que la vamos a hacer el viernes. Así, con esos dos enlaces, uno para registrarse al foro y el otro para participar el miércoles, nada, los esperamos el miércoles, que va a estar muy lindo. Que nos van a ver otra vez. La participación del miércoles es gratuita. Exacto, la del miércoles es gratis para probarlo y hasta el viernes tienen tiempo para inscribirse con el mismo valor del domingo. Nosotros agradecemos muchísimo, y lo que vamos a hacer junto al envío del webinar de este encuentro es anexar estos dos links para Fantástico. que la gente tenga acceso al evento de esta semana, para que vea la dimensión de este encuentro y para el beneficio concreto de la registración en el foro, que va a ser los días 9 y 10 de junio. 9 y 10 de junio. Martes 9, arrancamos a las 9 de la mañana, hora argentina, terminamos a las 2 de la tarde, y el mismo miércoles también, de 9 de la mañana, hora argentina, hasta las 2 de la tarde. Ahora hay que aclarar, Olga, hora argentina. Uno antes decía, nos vemos a las 9, y ahora hay que aclarar hora argentina, porque obviamente participan de toda la región, así que hay que dejarlo bien en claro para que no se lo pierda. Perfecto. Acá hay una pregunta que me hace alguien de nuestra audiencia, que dice si ustedes tienen idea de cuál es el tiempo promedio de un inversor para recuperar la inversión en un restaurante
fine dining que comienza desde cero, en una actividad gastronómica? Sí, depende el perfil de restaurante, digamos, en el cual, digamos, hay distintos perfiles como para entender bien los números de esa inversión. Pero entenderíamos que en el término de 3 a 5 años tiene una ventana, tomando un promedio como para poder, insisto, es un número en el aire porque uno tiene que tener números concretos arriba de la mesa y el perfil de cada inversor. Pero sí darle una ventana de entre 3 y 5 años que entendemos que es una ventana razonable, sobre todo en esta nueva Sí, demanda. me permito agregar algo por si sirve. Yo doy la materia de proyectos de inversión en la maestría de Economía y Gestión del Turismo, y hay una variable en los proyectos gastronómicos que es definitoria, si el local es propio o si el local es alquilado. Tal cual. Hay una variable muy diferente en cuanto al capital inicial, al riesgo y a la permanencia. Y entonces allí los términos van a ser diferentes. Por otro lado, en cualquier inversión en proyectos hay que analizar muy bien en la actividad turística el destino. Entonces, por supuesto, si uno va a un destino donde la inversión inicial es baja porque el destino es desconocido, Damián va a tener mucho trabajo de marketing porque va a tener que cargar sobre sus espaldas no solo el marketing del restaurante, sino el marketing del destino. Entonces, hay muchas variables, es muy difícil tirar un número, sería al azar. Lo que plantea Ramiro es sumamente razonable para pensar en términos muy amplios, ¿no? Depende de todos los factores que vos acabás de decir, del destino, de si uno es propietario o alquila, del perfil de restaurante que se coloca y el nicho que hay, porque obviamente el estudio de mercado es el que va a definir esos flujos y obviamente el recupero de esa inversión. No es algo que se pueda, por eso traté de dar un margen como para poder responderla. Bueno, no me queda más que agradecerles por la generosidad de su tiempo y por supuesto por este broche final del beneficio adicional de extender para nuestra comunidad, para nuestra gente que nos sigue lunes a lunes, este beneficio de arancel anticipado para el evento de Invertur, que les auguro va a ser sumamente exitoso. La gente necesita networking, necesita ese optimismo en ver la luz al fondo del camino y bueno, trabajar y prepararse para que este camino sea lo más rápido posible y que tenga los menores perjuicios que podamos generalizar en esta situación crítica, ¿no? La verdad que gracias por el trabajo que vienen desarrollando y que los vengo siguiendo de cerca. Sos parte de la comunidad, Olga. Gracias. Sos parte de nuestra comunidad. Gracias. No, bueno, muchísimas gracias a vos, Olga, por la oportunidad, por poder conversar con tu audiencia, con todos los que te siguen, que son muchos. Y la verdad es que es nuestra 6ª edición, pero es nuestra primera edición online, con lo cual estamos con mucha expectativa, con mucho entusiasmo y trabajando duro, así que los esperamos a todos para tener una linda experiencia el 9 y el 10 en el foro. Allí estaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga, por este trabajo que están haciendo de conectarnos en un momento tan importante para todos. Parte del trabajo de comunidad es esto, es poder conversar entre todos y entre todos encontrar el camino que yo creo que, porque somos optimistas, va a ser menos complicado de lo que creíamos que era hace un mes y medio. Sí, yo también, yo lo veo así. Tengo la misma percepción, que es más, yo creo que va a haber como una revancha, que esta cuestión de estar tan encerrados va a generar un espíritu de salir y de volver a retomar esta actividad tan fantástica que ha encontrado el ser humano de volver a ser nómade a través del turismo. Y me parece que
Este tema de conectar, nosotros desde el año 2017, cuando arrancamos con NM Miami, Radio Online desde Miami, entendimos que la actividad y la problemática es más integral de lo que creemos. Uno siempre piensa que lo que pasa en Argentina o lo que pasa en su ciudad, y en realidad toda la comunidad hispanoparlante tiene realidades bastante parecidas, dentro de sus particularidades, pero que uno puede compartir, puede comparar, y que eso siempre nos deja un saldo de aprendizaje, ¿sí? Y la vida es eso, aprendizaje. Gracias, chicos, un abrazo gigante. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Saludos a toda tu comunidad y muchas gracias por escucharnos. Un placer. Un placer.